Vamos a presentar al doctor Caroli Cristian del Sanatorio Fleni, que nos va a hablar del uso de antiagregación plaquetaria en el paciente diabético. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Como decía la doctora, yo voy a hablar de los antiagregantes plaquetarios. Yo soy médico cardiólogo de Fleni y secretario técnico del Consejo de Cardiología Clínica. Voy a hacer hincapié fundamentalmente en el rol de aspirina y para eso la idea de esta charla va a ser responder si debemos indicar la aspirina en prevención a pacientes diabéticos sin antecedentes cardiovasculares, un tema que se encuentra bastante en discusión. Como la mayoría de acá entiendo son cardiólogos, voy a repasar muy rápidamente los criterios hoy diagnósticos para el paciente diabético que han cambiado, fundamentalmente la hemoglobina glicosilada que se ha incorporado hace aproximadamente 2 años, siendo un criterio diagnóstico mayor a 6.5, la glucemia mayor a 126 en ayunas, la glucemia mayor a 200, luego de la carga oral y los síntomas clásicos con una muestra al azar mayor a 200. Dicho esto, a modo de repaso, veamos. En el año 2009 se publica en el Annals of Internal Medicine las recomendaciones del Servicio de Prevención norteamericano acerca de la utilización de aspirina en prevención cardiovascular. Y ellos básicamente, establecen una categoría de riesgo de acuerdo al beneficio de la aspirina y de acuerdo justamente al riesgo de sangrado que tiene el paciente. Y así lo categorizan tanto para los hombres y para las mujeres, fundamentalmente para los hombres de acuerdo a la prevención de infarto y para las mujeres para la prevención de stroke. Y así los niveles en donde uno debería comenzar a indicar aspirina en prevención es diferente según el grupo etario. Veamos, en el caso de los hombres, para prevenir el infarto, uno debería indicar aspirina en el rango entre 45 y 59 años, siempre y cuando tengan un riesgo cardiovascular a 10 años calculado por lo menos del 4%. En el caso de que el paciente tenga 60 a 69 años, debe tener por lo menos un 9% y un 12% para el grupo más añoso. Todo esta área de color celeste es donde el riesgo del sangrado es mayor que el beneficio para prevenir un infarto. Ahora, en el caso de las mujeres es diferente, ya que en prevención primaria se previene fundamentalmente el stroke y no el infarto de miocardio como es en el caso del hombre. Y vemos que el riesgo también es diferente. 3% para las mujeres más jóvenes, 8% de riesgo calculado para la edad en 60 y 69 y 11% para 70 y 79. Pero en esta guía no se menciona y no se realizan diferencias en las recomendaciones de acuerdo a la presencia o no de diabetes en prevención primaria. Un poco antes, las guías publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología, de diabetes, prediabetes y enfermedades cardiovasculares, tampoco nos ofrecen una recomendación acerca del tratamiento con aspirina en prevención primaria, lo cual evidentemente hay un problema porque no nos dan la información que estamos necesitando, si debemos indicar la aspirina o no. En los últimos 20 años han habido grandes cambios en el conocimiento y nuevos marcadores para una mejor estratificación del riesgo cardiovascular, por lo cual tenemos que establecer cuál es el lugar que ocupa la diabetes en el riesgo cardiovascular. Como ustedes saben, hay muchos scores de riesgo cardiovascular. El Framingham, sin duda, es el más conocido de todos, que estratifica el riesgo en prevención primaria a 10 años. Y este score, que fue publicado en este caso en los 90 en Circulation, tomaba la diabetes como un predictor más en prevención primaria. Más tarde, el ATP3 saca la diabetes como un criterio de prevención primaria y deja el resto, porque la diabetes empieza a aparecer como un sinónimo de haber tenido un evento cardiovascular, como un sinónimo de haber tenido un infarto. Pero esto parece no ser homogéneo en todo el conocimiento científico. La Sociedad Europea tampoco pone diabetes en el score. Por ejemplo, el instrumento para calcular surgido del estudio ARIC, un estudio epidemiológico muy grande, sí ellos incluyen la diabetes, como vemos acá abajo. Y acá doy un ejemplo muy práctico. Fíjense cómo varía el riesgo de acuerdo a este instrumento si el paciente es o no diabético. En el caso de un hombre de raza blanca, fumador de aproximadamente 50 años de edad, con un colesterol de 210,
un HDL de 50 y una presión sistólica de 140, no tratado, en el caso de que el paciente no fuera diabético, su riesgo cardiovascular sería 12% a 10 años. En el caso de que el paciente fuera diabético, el riesgo cardiovascular prácticamente se aproxima a 20% a 10 años. Hay herramientas más específicas como la calculadora que ofrece la herramienta que sale del United Kingdom Prospective Diabetes Study, el UKPDS, que está destinado directamente a hacer el cálculo en pacientes diabéticos, y acá tiene en cuenta otras variables que son muy interesantes, como es ya directamente la hemoglobina glicosilada, ¿sí?, la duración de la diabetes en años, un dato sumamente importante, la presencia de fibrilación auricular, y nos permiten estratificar en diferentes eventos, no solo eventos coronarios, fatales y no fatales, sino también stroke. Como vemos, tenemos muchas formas de calcular, incluso este trabajo que es único en su característica, que nos permite también darle un valor pronóstico a la glucemia alterada en ayunas y a la glucemia postcarga, que esto no está en el resto de los scores. Por lo cual, viendo todo esto, vemos scores que ponen a la diabetes como un factor de riesgo más en prevención primaria y otros que lo sacan incorporándolo como si ya fuera un evento cardiovascular y lo pasan a prevención secundaria. Entonces, evidentemente no está claro cuál es el lugar de la diabetes en el riesgo cardiovascular, y la pregunta es si la diabetes es realmente un equivalente de riesgo cardiovascular. Un poco esta idea surge del estudio de Hafner, y esto está muy impulsado justamente por esto, publicado en el New England, donde básicamente observan a pacientes no diabéticos con antecedente de infarto, a pacientes diabéticos sin antecedente de infarto, no diabéticos con infarto y diabéticos con infarto previo. Y lo que ven básicamente que los pacientes diabéticos y los pacientes sin diabetes con infarto previo tienen un riesgo cardiovascular similar a 8 años de seguimiento, es decir, un paciente con diabetes tiene un riesgo cardiovascular similar a un paciente sin diabetes con antecedente de un infarto. Sin embargo, las cosas no estaban tan claras. Simmons también publica que en realidad, si bien el paciente diabético tiene un riesgo cardiovascular mayor que los pacientes no diabéticos, los pacientes que han tenido un infarto tienen claramente un riesgo cardiovascular superior. Así, quiero traerles este estudio de Howard, publicado recientemente en el año 2006, que muestra algo que es sumamente interesante. En este gráfico se muestra la incidencia acumulada a 10 años para enfermedad cardiovascular, y vemos que tanto para los hombres como para las mujeres, aquellos sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, el paciente diabético tiene más riesgo que el paciente no diabético, tanto para el hombre como para la mujer. Cuando el paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, tanto para el diabético como para el no diabético, los riesgos se equiparan. Pero veamos, parece que la población diabética no es heterogénea. De hecho, parece que es bastante heterogénea, y cuando los pacientes diabéticos son reestratificados según el número de factores de riesgo, ahí cambia la cuestión. Lo que vemos es que el paciente básicamente diabético, a medida que tiene más factores de riesgo, tiene más riesgo cardiovascular. Y el paciente que tiene uno o dos factores de riesgo tiene un riesgo cardiovascular similar o un poquito mayor al que no tiene diabetes, pero cuando nos acercamos a pacientes diabéticos con muchos factores de riesgo, se parecen mucho a pacientes de alto riesgo o pacientes que han tenido un evento. Es decir, la población con diabetes es una población heterogénea desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Sin duda, la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, pero depende de otros factores. Y existe un grupo de pacientes diabéticos que no son pacientes de alto riesgo. En el año 2007 se publican las guías, esto fue un documento publicado entre el American Heart y la Asociación Americana de Diabetes, y que ellos recomiendan la utilización de aspirina en bajas dosis a pacientes en prevención primaria con riesgo cardiovascular aumentado, incluso aquellos pacientes mayores a 40 años, ¿sí?, con algún factor de riesgo adicional mayor. Esta recomendación realmente carecía de un sustento bibliográfico fuerte, estaba basado en estudios básicamente bastante viejos y con poblaciones de diabetes bastante restringidas.
Tal vez la evidencia o uno de los estudios más fuertes que hablan sobre prevención de aspirina es este metaanálisis publicado en Lancet en el año 2009, que analiza en el concepto de prevención primaria y secundaria el rol de la aspirina. Y vemos que acá se metaanalizan 6 ensayos, y en estos 6 ensayos evaluaron el efecto en los pacientes diabéticos y se ve una reducción del 12% del riesgo relativo de eventos, fundamentalmente de infarto, pero esto no fue significativo. Pero tenía un problema este metaanálisis, no incluyó a 3 grandes estudios y 2 muy recientes que fundamentalmente dan el riesgo en el paciente con diabetes. Entonces este metaanálisis publicado en el Lancet analiza muchos pacientes, pero pocos pacientes realmente con diabetes o estudios dedicados a pacientes diabéticos. Por eso quería nombrar básicamente estos 3 estudios que son los que dan la mayor evidencia de prevención con aspirina en el diabético. Este es un estudio con mayor número de pacientes, pero el más antiguo, publicado en el año 92 en JAMA. Es un estudio hecho básicamente en población diabética para estudiar el efecto de la aspirina en la retinopatía diabética, pero se evalúa además el efecto de la aspirina en eventos cardiovasculares. En estos 3.700 pacientes, lo que vieron es que había una reducción básicamente del infarto, pero no de la muerte en el seguimiento. Mucho más recientemente, y ya con toda la terapéutica actual, en el año 2008 en el British Medical Journal se publica el POPADAT. Este fue un estudio hecho en diabéticos, en 1.276 pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, que presentaban un índice brazo-tobillo alterado, es decir, tenían algún signo de enfermedad vascular, aunque eran completamente asintomáticos y con un largo seguimiento. ¿Y qué es lo que vieron? Básicamente no observaban diferencias en términos del punto final combinado, acá lo pueden ver en azul. Este punto final combinado es un punto final combinado de muerte, infarto, stroke y amputación. Y tampoco observaron diferencias en el punto final combinado de muerte coronaria y stroke. Por otro lado, cuando se evalúa la mortalidad por cualquier causa, tampoco observan beneficio con la aspirina en este grupo de pacientes. Bien. Este es uno de los estudios más importantes por la pureza del análisis. Este estudio japonés, también publicado en el año 2008, analizaron 2.500 pacientes diabéticos tipo 2 sin antecedentes cardiovasculares. Es una población claramente de prevención primaria, con un seguimiento a 4.7 años. ¿Y qué observaron? Exactamente lo mismo. No observaron diferencias significativas en el punto final de eventos ateroscleróticos en el paciente con diabetes y en el paciente diabético tratado con y sin aspirina. Evidentemente, hay un problema porque, digamos, teníamos la noción que los pacientes diabéticos tenían un riesgo cardiovascular muy alto y deberían beneficiarse como aspirina, como los pacientes de prevención secundaria, pero estos estudios, los más recientes, incluso este estudio tan grande, no lo muestran. Y esto es un poco el resultado de este metaanálisis, donde ahora sí incorporan a estos 3 estudios. Este es el primero que les nombré, el estudio en pacientes con retinopatía diabética, que como ven aportan el mayor número de pacientes. El estudio japonés y este estudio que mencionaba recientemente, si bien muestran una tendencia al beneficio en eventos cardiovasculares, no es significativo. Y lo mismo para el stroke, si bien muestran una tendencia al beneficio con el tratamiento con aspirina, no es significativo. Y esto también tiene su base en la gran heterogeneidad del riesgo que han tenido los diferentes estudios a lo largo del tiempo. Claramente ha cambiado la terapéutica desde los años 90 hasta finales, hasta hace pocos años, donde se han incorporado múltiples terapéuticas, como se nombraban recientemente, que han cambiado el riesgo del paciente diabético. Y este estudio en el año 2003 nos muestra por qué el riesgo de los pacientes diabéticos ha ido disminuyendo con la terapéutica actual y por qué la aspirina le cuesta demostrar beneficio en este grupo de pacientes. En el año 2003 se realiza este estudio muy interesante que ya muestra que el tratamiento intensivo versus el tratamiento convencional, esto de la mayoría de los pacientes tenían puntos de corte, digamos, de los años 90 para el tratamiento, mostraban que claramente le iba mejor en el punto final combinado de muerte, infarto o stroke, tanto desde el punto de vista macrovascular, que era la curva que mostré recién, como los endpoints
microvasculares. Es decir, ha cambiado la epidemiología del paciente con diabetes. La aspirina la empezamos a utilizar ahora en pacientes de mucho menor riesgo con una terapéutica mucho más avanzada en donde se han incorporado los IECA, las estatinas en altas dosis y un seguimiento y un tratamiento desde el punto de vista higiénico y dietético mucho más intensivo. ¿Cuáles son los próximos estudios que nos van a intentar dar alguna pista acerca de cuál es el rol de la aspirina? Bueno, tenemos el ASEP-D, que es un estudio con aspirina más simvastatina para evaluar eventos en el paciente diabético. Este es un estudio en prevención primaria que tiene la intención de enrolar más de 5.000 pacientes, aspirina versus placebo, en pacientes mayores a 50 años sin enfermedad vascular. Y el estudio ASCENT, que es un estudio también de prevención primaria, y la idea es enrolar aproximadamente 10.000 pacientes a aspirina versus placebo en pacientes diabéticos mayores a 40 años. Probablemente estos estudios nos digan algo más de cuál es el verdadero rol de la aspirina en prevención primaria. Entonces, como vemos, hay mucha información contradictoria, pero para concluir y para dejar un mensaje clínico claro, creo que es importante lo siguiente. Primero, tener en cuenta que el paciente diabético no es un paciente homogéneo. El riesgo en el mismo paciente diabético es sumamente heterogéneo y depende de otras cosas. Y así quiero dejarle estos mensajes. La aspirina en prevención, según las guías, es razonable para pacientes diabéticos sin antecedentes cardiovasculares cuando tienen un riesgo cardiovascular aumentado, y esto tomado por Framingham, 10% de riesgo a 10 años y sin riesgo de sangrado. Y esto incluye a la mayoría de los hombres de 50 años y mujeres mayores a 60 años con uno o más factores de riesgo. También la aspirina en dosis bajas en prevención podría ser considerada, y por eso está en amarillo, para pacientes diabéticos con un riesgo intermedio. Esto es un riesgo entre 5 a 10%, hasta que haya mayor evidencia disponible que nos pueda sustentar o no esta indicación. Y no debería ser recomendada la aspirina en baja dosis en prevención cardiovascular en pacientes diabéticos de bajo riesgo, es decir, hombres menores a 50 años y mujeres menores de 60 años sin factores de riesgo cuando el riesgo potencial de sangrado supere el beneficio. Como vemos, hay muchas herramientas para medir el riesgo de nuestros pacientes, pero creo que lo más importante es calcular, pero fundamentalmente pensar globalmente el riesgo de nuestro paciente, establecer beneficio y establecer justamente el riesgo del tratamiento indicado e indicar el mejor esquema terapéutico global de acuerdo a nuestro paciente individual en el consultorio. Muchas gracias.